Bueno, buenos días. Como director de este centro os doy la bienvenida y os agradezco vuestra presencia hoy aquí, tanto a vosotros que estáis presenciales como a aquellos que nos se conectan por streaming. Hoy, pues, celebramos la última de las charlas del ciclo de conferencias Ciencia en Primera Persona que hace el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que, bueno, pues ya llevamos la novena edición. Es una actividad muy consolidada que además pues permite a científicos de primera línea pues mostrar de una manera divulgativa y al alcance de todo tipo de públicos los avances que se está produciendo en las distintas ramas científicas, ¿no? Y bueno, pues para presentar a nuestro conferenciante de hoy, pues ha venido Enrique Sastre, que es el delegado institucional del CSIC en Madrid y con quien organizamos y coordinamos este tipo de conferencias. Así que sin más preámbulo, os dejo con Enrique y os agradezco la presencia. Buenos días a todas y a todos. Estábamos comentando que en días como hoy es difícil venir a una charla científica, ¿no? Con el día tan maravilloso que hace la piscina, el ver a Carlos Alcaraz luego a las 3 y todo eso. Así que muchísimas gracias por estar aquí a todos ellos, a todos vosotros. Y muchas gracias al museo que sigue confiando en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para organizar estos ciclos de conferencia que, como ya he dicho Fernando, pues hoy ponemos el broche final a la novena edición. Y bueno, pues va para la décima porque ya estamos pensando en la próxima para el curso que viene. De septiembre, de octubre empezaremos ya con el siguiente. Bueno, una pincelada muy breve del Consejo. Yo creo que todos conocéis el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es el mayor organismo público de investigación de España. Tenemos casi 150 centros, institutos, unidades distribuidas por todo el territorio nacional. En las 17 autonomías hay algún centro del Consejo y en el caso de Madrid, pues tenemos concentrado casi la tercera parte del Consejo en número de centros y en personal. En total, en el CSIC trabajan más de 17.000 personas ya en la actualidad. Casi 5.500 aproximadamente están en Madrid trabajando. Y este ciclo lo organizamos con el museo, con mayoritariamente con investigadores de la Comunidad de Madrid. Entonces, hoy contamos con una persona que para mí es un motivo muy grato de satisfacción por muchas razones. Juan le conozco desde hace muchos años. Yo he estado trabajando en el Instituto de Catálisis hasta el año pasado. Somos compañeros desde que él empezó a hacer la tesis, que yo ya había terminado justo, y pues hablamos del principio de los años 90. Juan se licencia en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense en el año 91 y a continuación empieza a hacer la tesis ya en el Instituto de Metálisis, que ya estábamos en el campus de Cantabria, en la Universidad Autónoma, y allí termina su tesis, se doctora por la Universidad Complutense también en 1995. Posteriormente consiguió una beca Marie Curie, un contrato Marie Curie, que son contratos competitivos de la Unión Europea antes, y se traslada al Reino Unido, a Escocia, a Dundee, a la Universidad de Dundee, a trabajar con un investigador que era buen amigo también del Instituto de Catálisis, Jim Anderson, que bueno, estuvo trabajando allí un par de años. Sí. Luego también ha estado haciendo estas estancias en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin y en Penn State, en la Universidad de Pensilvania. Y bueno, se ha estado moviendo mucho. Pero bueno, al final en el 2003 regresa a España con un contrato de Ramón y Cajal. No sé si son contratos que están bastante competitivos, muy prestigiosos, y se incorpora al Instituto de Catálisis de nuevo, vuelve a su casa inicial durante un par de años. Luego ya saca una plaza de investigador titular en el CIEMAT, en el Centro de Investigaciones Medioambientales, que también es un OPI similar al CSIC, un poco bastante más pequeñito y centrado sobre todo en Madrid y en Almería, pero saca una plaza de investigador donde está pues no mucho tiempo porque luego posteriormente se va al INDEA Energía, al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Energía, que está en Móstoles. Que está allí pues prácticamente 9 años, desde el 2009 hasta el 2018. En 2018 regresa con una plaza de científico titular al Instituto de Catálisis, donde ya se ha quedado allí. De momento. Creo que sí. Primero como científico titular y desde el 2023 como investigador científico, que es la de escala. Y desde el año pasado, justo cuando yo me fui, pues prácticamente él es vicedirector del Instituto de Catálisis.
Pues ha trabajado durante todo su tiempo en temas de fotocatálisis, desde el punto de vista fundamental hasta aplicaciones para el estudio de los mecanismos de reacción utilizando espectroscopías in situ, pero bueno, trabajando en infrarrojo y EPR sobre todo, y preparación de fotocatalizadores nanoestructurados. Aquí tenemos otro compañero de idea de energía. Bueno, muy bien. Bueno, pues actualmente ya en el instituto, en el grupo de trabajo del Instituto de Catálisis, está trabajando en el desarrollo de procesos para la producción catalítica de combustibles sostenibles a partir de CO2, distintos procesos como chemical looping o bueno, la catálisis fototérmica y el diseño también de materiales para almacenamiento termoquímico de calor. En este último campo, el almacenamiento termoquímico de calor ha sido pionero en el desarrollo de materiales redox, de tipo de óxido redox, con alta densidad energética para aplicaciones en estas energías. Además, ahora, recientemente, o sí, ya llevan unos años, han incorporado al grupo lo que, digamos, nos va a comentar un poco, que es las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a todos estos procesos de energía, que es un poco lo que te voy a hablar. Por dar unos números, simplemente, ha publicado más de 150 artículos en revistas de alto índice de impacto internacionales, con más de 11.000 citas, un índice H59, que es un indicador de la calidad de las publicaciones y que es muy, muy elevado para la media de los científicos que tenemos. Ha participado en más de 100 congresos y ya solo voy a destacar una cosa, que es que ha dirigido 7 tesis doctorales. Una de ellas para mí muy importante, porque es la de mi hijo. Ha sido director de tesis de mi hijo en el INTEA Energía, en el periodo que estuvo en el INTEA Energía, así que por eso motivo doble de agradecimiento que esté aquí Juan hoy por muchas cosas. Y luego, pues como vais a ver ahora, pues también me gusta mucho la comunicación y la divulgación y por eso un poco está aquí hoy. Y él nos va a hablar pues, de un poco la integración entre las energías renovables y la inteligencia. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias por esta presentación tan larga y tan detallada. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy, un día estupendo de junio, soleado, un domingo. Pues la verdad, os agradezco mucho que estéis aquí y que les venido a escucharme. Entonces voy a intentar que os haya merecido la pena el paseo. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, tenemos un título que mezcla dos cosas bastante diferentes, que son la inteligencia artificial y las energías renovables. Entonces, bueno, vamos a ir alternando estos dos temas y, bueno, lo primero que os quería contar es un poco lo poquito que yo sé de inteligencia artificial, cuál es la diferencia con un algoritmo normal, con la inteligencia artificial, cuáles son los tipos, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en ciencia y tecnología. Algún ejemplo muy concreto. Luego hablaremos de las energías renovables, que es una cosa muy importante hoy en día, como todos sabéis. Es algo que está siendo muy exitoso, pero que tiene también algunos pequeños problemas. Luego también querría contaros que dentro de las renovables hay algo más que electricidad, como veremos, el hidrógeno. Y luego ya os hablaré un poquito más de la investigación concreta que estamos realizando en el Instituto de Catálisis y utilizando la inteligencia artificial para el descubrimiento de materiales. Y finalmente, pues nada, una pequeña reflexión sobre lo que será el futuro, ya que hay gente muy jovencita, pues qué es lo que nos espera para el porvenir, que yo en realidad no lo sé, pero lo tenemos que hacer entre todos. Bueno, empezando. Hoy en día parece que todo es inteligencia artificial. Pero la realidad es que no todo es inteligencia artificial. Hemos reconvertido muchas cosas que ya hacíamos y que ahora las llamamos inteligencia artificial. No siempre es así. En realidad, tenemos muchos algoritmos que ya funcionaban y que están en todo tipo de programación, en todo tipo de aplicaciones que utilizamos. Pero la diferencia con la inteligencia artificial es que tendría que conseguir aprender, mientras que un algoritmo no aprende, sino simplemente sigue instrucciones. Entonces, esto es algo que es determinista, siempre se va a saber el resultado, mientras que en el caso de inteligencia artificial es adaptativo. Al menos quiere decir que se puede modificar, que tiene capacidad de adaptarse y modificarse. Vale, podemos poner, por ejemplo, lo que sería una fórmula matemática, por ejemplo, la fórmula de la media, eso sería un algoritmo, eso se puede programar y siempre te va a dar un resultado que es predecible.
Sin embargo, un sistema de inteligencia artificial lo que te daría es algo diferente, algo que no estaba previamente. Entonces sería algo que es capaz de crear algo, en cierta manera, ¿no? Por ejemplo, un sistema que sea capaz de predecir los precios de cualquier variable, de cualquier cosa que interesa al mercado, ¿no? Eso sería un sistema de inteligencia artificial. Vamos a ir viendo algunos otros ejemplos, ¿no? Desde el punto de vista de la funcionalidad, de lo que es capaz de hacer, tenemos la inteligencia artificial generativa, que la conocéis casi todos, obviamente los más jóvenes. Tenemos a ChatGPT y la versión china, que es DeepSeek, que es capaz de hacer cosas estupendas, ¿no? Crear contenido nuevo, sobre todo en este caso texto, pero también las hay especializadas en la creación de imágenes. Luego también tenemos una inteligencia artificial prescriptiva, que es lo que nos sirve es para hacer recomendaciones, que pueden ser tan tontas como las que, bueno, tan importantes como las que nos hacen, pues, yo que sé, Amazon, Netflix, para las cosas que queremos comprar o que nos sugiere que podemos ver. Pero que también tiene, evidentemente, pues también otras aplicaciones en planificación y en logística. Y además tenemos la inteligencia artificial predictiva, una especie de bola de cristal que no lo es en realidad. En realidad lo que es un sistema matemático, como vamos a ver, que intenta predecir el futuro, predecir cosas que no están, ¿no? Y esto se puede utilizar para muchas cosas, para diagnóstico en medicina, para modelos de ventas, en marketing es muy importante, pero también en ciencia. De hecho, es en lo que yo me voy a centrar fundamentalmente, en este tipo de inteligencia artificial predictiva, ¿vale? Dentro de estas inteligencias artificiales, una de las más importantes es el Machine Learning, o que se puede traducir en español como aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, todo este grupo de Machine Learning tiene varias posibilidades. Una es el aprendizaje sin supervisión, que fundamentalmente se dedica un poco a la clasificación, en clustering, y la reducción de la dimensionalidad. Bueno, no voy a entrar en esto. Esto es mucho más simple, aunque luego detrás tiene cosas complicadas. Lo que hace esto es clasificar. Es una serie de bolas por colores, es capaz de recolocarlas, saber de qué color es sin que tú se lo digas. Es capaz de saberlo. Es lo que le hace que sea no supervisado, es decir, tú no le das información sobre el etiquetado de lo que está clasificando. Luego también hay un aprendizaje supervisado en el que sí que sabemos lo que estamos metiendo, los datos que estamos metiendo, si tienen unas etiquetas, pero esta Machine Learning nos ayuda a sacarle más información, a sacar cosas que no son evidentes y que nos permite ayudar mucho. Luego también, y esto es muy importante y lo va a ser más en el futuro, es el aprendizaje reforzado, ¿no? Que sería una especie de entrenamiento, ¿no? Como el que podamos hacer con las mascotas. Y aquí hay muchas cosas como la navegación para robots, muchas cosas de juegos, también para tomar decisiones en tiempo real, como, yo que sé, por ejemplo, en la conducción de los coches autónomos, etcétera, etcétera. Vale, pues nuevamente nosotros vamos a entrar en esta parte de aquí. Esto es lo que yo sé un poquito y es lo que os voy a contar un poquito más adelante en una aplicación, lo que sería los métodos de regresión, es decir, la parte de Machine Learning supervisada puede hacer cosas como clasificación y nos puede hacer regresión, que al final son simplemente predicciones. ¿Vale? Vamos a verlo con más detalle. Bueno, nuevamente aquí os muestro una serie de ejemplos, ¿no? La inteligencia artificial puede procesar lenguaje, puede ayudarnos en la visión de los ordenadores, puede utilizarse en robótica, en sistemas expertos, en múltiples cosas. Pero en cualquier caso, lo que siempre necesitamos es tener datos, tener muchos datos. Y eso es algo que hoy en día los estamos generando en grandes cantidades. Siempre que hacemos una aplicación, siempre que estamos usando el móvil, usando Internet, estamos generando datos que son valiosos para las empresas, que quieren saber nuestras preferencias y nuestros hábitos de consumo. Pero además hay otras posibles aplicaciones de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que necesitamos es, para manejarnos con esos datos, tener más capacidad de análisis y por eso necesitamos herramientas de inteligencia artificial. Bueno,
¿Qué necesitamos más, además, para hacer inteligencia artificial, concretamente Machine Learning? Pues lo que necesitamos es una capacidad de cálculo cada vez más grande, ¿no? Aquí os muestro la ley de Moore, que los que sepáis un poquito de informática y estéis un poco al tanto de estos temas, simplemente lo que dice es un crecimiento que en realidad es exponencial de la capacidad de cálculo de los ordenadores, la capacidad de proceso de datos. Al mismo tiempo, esa capacidad queda acompañada por un abaratamiento de los costes, porque cada vez van siendo más baratos. Eso nos ha permitido ir siempre progresando y ir siempre teniendo cada vez más capacidad en nuestro bolsillo, incluso en el móvil que tenemos cada vez más capacidad de cálculo. Si veis, al final esto que empieza siendo muy recto, acaba torciéndose un poquito. Y cada vez se va a torcer más, porque al final esto no puede crecer hasta el infinito, siempre hay un límite físico. No podemos meter tanta capacidad de procesado en una cosa cada vez más pequeña. Al final hay un punto en el que se va a fallar porque no podemos llevar más debajo de los átomos, ¿no? Y bueno, aparte de capacidad de cálculo, lo que necesitamos para hacer inteligencia artificial es muchos datos. Bueno, aquí simplemente tenemos una tabla de las que manejamos nosotros y simplemente es para deciros que, bueno, pues esto es poca cosa para lo que en realidad se necesita. Tenemos un montón de datos que tienen que estar de una forma clasificada, que sean normalizados, que sean fiables, sobre todo que sean fiables y que sean homogéneos. Entonces, a veces esa es una de las partes más complicadas, generar la base de datos, ¿no? Generar lo que necesitamos como base para hacer predicciones, para hacer algoritmos para hacer efectivamente predicciones. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es coger el borrador y todos estos datos que teníamos, pues a lo mejor prescindir de muchos de ellos para darles mayor homogeneidad y darles mayor fiabilidad. Bueno, os voy a poner un ejemplo de lo que para mí me parece muy bonito de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en ciencia. Y os voy a hablar de AlphaFold. AlphaFold es un proyecto desarrollado por DeepMind, por Google, que permite predecir la estructura de las proteínas. ¿Vale? Entonces, ¿qué son las proteínas? Bueno, pues las proteínas son unas estructuras, es una parte de la bioquímica fundamental, es una de las partes de la que estamos hechos y está prácticamente en todas partes. Está hecha de aminoácidos. Y esos aminoácidos se pueden ir enlazando formando lo que se llaman péptidos y al final llegan a ser proteínas. Las proteínas es componentes de lo más variado dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Es el colágeno que tenemos en la piel, son las enzimas que regulan todo el organismo, son lo que nos permite tener un sistema inmune, también hay algunas hormonas. Entonces, es muy importante, como os podéis imaginar, en relación con la medicina. Pero aunque yo os he puesto aquí una cosa muy simplificada, la realidad es que las proteínas tienen una estructura muy compleja, tridimensional, con todas estas, todas estas vueltas y todos estos líos de las cadenas, que son muy importantes porque definen su función. Su funcionalidad depende de cómo están ordenadas y cómo es esta estructura tridimensional, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante saber cómo están estas proteínas, cómo se estructuran. Y desde hace tiempo ya se utilizaban diversos métodos para conseguir saber cómo eran estas proteínas. Entonces, podíamos utilizar métodos experimentales bastante complicados, como la cristalografía de rayos X, microscopía electrónica. Pero ¿qué es lo que consiguió AlphaFold? Lo que consiguió es que simplemente teniendo esto, es decir, sabiendo la secuencia de aminoácidos, fuera capaz, mediante un programa de ordenador muy complejo, llegar a esta estructura. Y eso en el 2020 consiguió predecir el 90% de las estructuras posibles. Fue totalmente un hito para la ciencia y para la inteligencia artificial, puesto que era capaz de superar incluso a métodos experimentales que ya estaban muy bien arraigados, ¿no? De hecho, AlphaFold, lo puedes buscar, es una herramienta que está en la web y se puede utilizar para, claro, en mucho tipo de cosas. Este es un algoritmo que está basado en redes neuronales profundas y bastante complejo. Pero bueno, sobre todo lo que quería es reiteraros el efecto, la importancia que tiene para la ciencia, ¿no? El impacto de AlphaFold en la ciencia.
porque es capaz de, por primera vez, utilizar conocimientos sencillos, como sería la cadena de los aminoácidos, para hacer predicciones muy complejas, como sería la estructura tridimensional de una proteína. La verdad es que esto fue una auténtica revolución. De hecho, según lo que decía Nature, es una forma de cambiar la forma en que se hace la ciencia, ¿no? Y eso dio lugar a que en el último premio Nobel de Química, en el 2024, se dieran a estas personas, a estos investigadores, por el desarrollo de este tipo de inteligencia artificial para la descripción de las proteínas. Como cosa curiosa, os puedo decir que Denis Hassabis, que es el de en medio, en realidad no es químico, es un informático. Sin embargo, ha recibido un premio Nobel de Química por todos estos desarrollos con las proteínas. Bueno, podemos hacer esto con materiales también, que es la parte en la que yo estoy trabajando, pues vamos a intentarlo. Lo que pasa es que los materiales son bastante variados. No diría que más complejos las proteínas, pero al menos más variados, ¿no? Entonces hay una iniciativa que es el Materials Genome del gobierno americano para hacer acumular datos sobre los materiales, homogeneizarlos y prepararlos para ser utilizados en la predicción también por medio de técnicas de inteligencia artificial. Vale, entonces hay un montón de herramientas computacionales, hay un montón de bases de datos. Bueno, se intenta normalizar todo esto para que esto funcione de una forma adecuada y nos permita hacer predicciones también tan potentes como las que se han conseguido en la bioquímica, en el tema de proteínas. Así que esto es una de las cosas que se está actualmente desarrollando y que espero que tenga bastante futuro. Pero de esto os voy a hablar un poquito más adelante. Volveremos a esto en un momento. Pero ahora lo importante que os quiero contar también, la otra parte de la charla que os quiero dar, es la parte de las energías renovables, ¿vale? Bueno, como todos sabéis, tenemos un problema con el cambio climático. Vamos, todos tenemos la experiencia de tener unos días particularmente calurosos, ¿no? Mañana creo que la predicción es de 37 grados, que para mitad de junio no está mal, es una temperatura excepcional. También tenemos fenómenos extremos continuos, están en las noticias, como la Dana de Valencia. Y además tenemos un montón de datos, como siempre, ¿no? Tenemos lo que sería el crecimiento de la temperatura media en el planeta, que, bueno, ya está superando el grado sobre lo que sería la línea base, sobre lo que sería la media de las temperaturas. Y como podéis ver, hay una tendencia clara en los últimos años, ya décadas, en ese crecimiento que, aunque tiene oscilaciones, va siendo bastante elevado. Luego también tenemos una clara medida de la regresión del hielo en el Ártico, aunque esta gráfica tiene poquita pendiente porque está muy aplanada. En realidad, si estamos viendo aquí la variación, esto son millones de... Si no recuerdo mal, creo que son millones de kilómetros cuadrados. Entonces, la pérdida de hielo en estas décadas en el Ártico ha sido equivalente a varias veces, creo que de orden de 3 veces o 5 veces España, ¿no? La superficie de España. O sea, es una pérdida bastante sustancial de hielo. Y además también tenemos lo que sería la observación del dióxido de carbono en la atmósfera. Esto está medido en el observatorio de Mauna Loa en Hawái desde hace muchos años. Y aquí os muestro lo que serían los últimos datos. Desde el 2025 estamos aquí. Tenemos ahora mismo 430 ppm de CO2 en la atmósfera. Como podéis ver, bueno, la línea roja es la medida real, que va oscilando con las estaciones, porque hay variaciones, ya que las plantas cogen el CO2 dependiendo de la estación del año. Este valor cae y vuelve a subir luego otra vez en invierno. Entonces, hay una oscilación, pero si vemos la tendencia, que es la línea negra, la tendencia es claramente creciente, ¿no? Y no parece que se esté parando mucho, más bien al contrario. Entonces ya tenemos un culpable, ¿no? Es el CO2. Y tenemos que hacer algo para evitar la producción de ese CO2. Una de las cosas más importantes que podemos hacer para evitar este CO2 es utilizar las energías renovables. Tenemos las energías renovables, digamos, modernas, como los aerogeneradores, la energía eólica. Tenemos también la parte solar y también tenemos las energías clásicas,
la hidráulica, que se está funcionando desde principios del siglo XX y que sigue siendo muy importante. Si vemos cómo va evolucionando la producción de energía en el mundo, pues podemos ver que ahora mismo estamos mejorando claramente, ¿no? Ahora mismo tenemos un porcentaje de energías renovables que es del orden del 30%. Y todavía nos queda mucho combustible fósil. Esto es todo el mundo, ¿no? Si vamos por países, esto va a cambiar mucho. Va a haber países como Dinamarca, Noruega o incluso España, donde esta proporción de energías renovables es mucho mayor. Pero bueno, ya es una producción sustancial. Podemos ver también en el mundo cómo está creciendo esta parte renovable. Esto es simplemente el crecimiento en los últimos años. Y como podéis ver, el mayor crecimiento corresponde a China, lo cual es una buena noticia, porque China es el segundo, si no recuerdo mal, el segundo productor mundial de CO2. Lo que quiere decir que están sustituyendo en China muchísima producción de carbón y de petróleo, gas, por energías renovables, sobre todo fotovoltaica y eólica. Luego en Europa también hay un aumento importante, seguido por Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y en menor medida por Oceanía. Pero en las otras partes del mundo, pues este crecimiento no es tan elevado. Si nos vamos al Sol, que es uno de los recursos importantes, podemos ver que estamos en una situación privilegiada en España, obviamente. No hace falta decirlo, solo hay que asomarse ahí fuera, ¿no? Tenemos una cantidad de irradiación solar muy importante en el sur de Europa. Particularmente en la mitad sur de España, pues no hay sitio en Europa equiparable, quizás en Sicilia o en algunas partes de Grecia. Pero desde luego tenemos un recurso muy importante que tenemos la oportunidad de aprovechar, ¿no? Y bueno, podemos aprovecharlo con diversas tecnologías que ahora os contaré un poquito para la producción de electricidad. Una de ellas, la más exitosa, la que está en todas partes, la que tenemos, a la que hay gente que la tiene en sus casas incluso, son los paneles fotovoltaicos, ¿no? Que son capaces de convertir directamente la luz, los fotones, en electricidad. Y que, bueno, están siendo instalados en muchísimas partes, como os digo, incluso de forma individual en las casas. También hay una segunda tecnología que no está tan extendida, que es la concentración solar. Esta lo que aprovecha es el calor. No directamente la luz, sino el calor producido por el sol. Hay dos tipos de tecnologías. Una sería la de torre, que es muy espectacular, que da lugar a estas estructuras tan futuristas que tienen una torre central con todos los rayos apuntando ahí. Y luego los PPCs, que son los cilindros parabólicos, que son de este estilo. La ventaja de esta tecnología es que permite un almacenamiento y de tal manera que un almacenamiento barato del calor, de tal manera que es capaz de producir electricidad solar durante la noche. Es una cosa bastante chocante. Esa es su gran ventaja. Pero por otra parte tiene una cierta complicación de montaje y necesita bastante espacio, con lo cual no está tan extendida. Bueno, cabría preguntarse si tenemos con el sol sería suficiente o tenemos es un recurso importante. ¿Qué capacidad tenemos de hacer cosas con el sol? Bueno, pues si veis en este gráfico, que en realidad está ya un poquito desfasado, pero bueno, creo que da idea. Esto sería la superficie que requeriría del desierto del Sáhara para tener toda la producción energética de Alemania. Este cuadradito pequeño. Este cuadrito más grande sería la proporción del Sáhara que necesitaríamos para dar electricidad o dar energía a toda Europa, a la Europa de los 25. Y como podéis ver, bueno, no es un espacio pequeño, pero comparado con el tamaño del Sáhara, bueno, todavía nos queda bastante desierto. Y si vamos al cuadrado más grande, pues sería lo que necesitaría todo el mundo para dar electricidad y energía a todo el mundo, ¿no? Esa porción del Sáhara que perfectamente se acopla dentro de Argelia. No sé si ellos estarían contentos, pero bueno, desde luego tienen una capacidad solar de dar esta electricidad al mundo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, como os decía, la radiación solar cubriría hasta 5.000 veces la demanda, o sea que es un recurso muy importante que tenemos disponible. ¿Cuál es el problema? La intermitencia. No siempre hay sol, ni todos los días ni por la noche. Luego, la concentración de la energía en conjunto es muy grande, pero la realidad es que la densidad es muy pequeñita. Entonces nos llega, afortunadamente, porque si no tendríamos problemas en salir a la calle. Luego también está
relativamente mal distribuida, porque evidentemente no hay la misma radiación en el norte de Europa que aquí en el sur. Y luego puede ser difícil de transportar, ¿no? Ese es otro de los problemas que puede tener. Y precisamente el transporte, eso es uno de los problemas que tenemos, porque aunque hemos visto que el crecimiento de la energía solar, perdón, de la energía renovable en general es muy importante, si nos vamos a lo que sería lo que no es electricidad, lo que sería el uso en la industria, el uso en edificios o el uso, sobre todo en el transporte, la proporción que se utiliza de energía renovable es la que tenéis aquí. Un 17% en el caso de la industria, un 16% en climatización de edificios y solo un 4% en el transporte. Es decir, es una proporción muy pequeñita. Si analizamos esto un poquito más en detalle, por ejemplo, en el transporte vemos que el único país, bueno, la única región destacada en la utilización de energías renovables en el transporte es Latinoamérica. ¿Y por qué es esto? Precisamente porque utiliza mucho biocombustible, mucho bioetanol en Brasil. Esto es prácticamente mérito de la industria de la industria agrícola brasileña, que es muy potente, pero es una situación muy excepcional porque es un país del trópico que tiene mucha caña de azúcar, que es capaz de producir mucho etanol. Pero como veis, el resto de regiones del mundo es muy modesto la contribución de energías renovables en lo que sería el transporte. Si vamos a un poquito de detalle, en parte amarilla veis lo que serían los biocombustibles y en la parte azul veríais lo que sería electricidad. Entonces, bueno, sobre todo destacado el crecimiento de la electricidad de los vehículos eléctricos en China, pero todavía, como veis, sigue siendo muy pequeño. Y estos datos son relativamente recientes. Yo creo que ha crecido bastante más en los últimos años, pero es hasta el 2021. Entonces, ahí tenemos que hacer algo. Aparte, bueno, en el caso del transporte general podríamos tener los vehículos eléctricos, es decir, los coches de un híbrido, de que tiene un eléctrico. Eso podría solventar el problema, pero hay cosas como la aviación, como los aviones, en los que sería difícil utilizar solo electricidad. Entonces, si queremos reducir este consumo de carbono y producción de CO2, necesitamos hacer algo más, ¿no? Y por eso tenemos que tener combustibles alternativos con baja huella de carbono. Para eso podemos pensar en otras cosas como el hidrógeno. Y porque el hidrógeno, bueno, el hidrógeno es un elemento que es muy abundante, de hecho es el más abundante del universo, aunque eso es un poco de trampa porque en la Tierra, que es donde estamos, no es tan abundante. Aún así, no es el primero, pero aún así sigue siendo muy abundante. Actualmente se utiliza sobre todo como una materia prima para la industria química. Se utiliza sobre todo para la producción de amoníaco y fertilizantes, también en el refinado de petróleo. Pero puede utilizarse en sí mismo como un combustible. Y la ventaja que tiene es que es una molécula muy sencilla que se puede producir con relativa facilidad, aunque tiene sus problemas, como veremos. La producción es muy elevada. Actualmente estamos produciendo 120 millones de toneladas al año. Pero, como os digo, fundamentalmente se utiliza para la industria química. No existe libre en la naturaleza, hay que producirlo. Es un elemento que es reactivo y que está ligado a otros elementos y entonces necesitamos hacer algo para hacerlo. Aunque es verdad que últimamente se ha encontrado que en algunos pozos de gas existe el hidrógeno como tal, hidrógeno libre. Bueno, pues podemos hacer varias cosas. Una es utilizar el agua, que en principio es una cosa muy abundante, y hacer su disociación, romper la molécula y conseguir los componentes, el hidrógeno y el oxígeno. Eso lo podemos hacer utilizando las energías renovables que hemos estado viendo, a través de una placa fotovoltaica, por ejemplo, para producir electricidad y por medio de un sistema que es un electrolizador alcalino. Esto es un método que, aunque no es perfecto, actualmente está funcionando. Y aunque sigue habiendo mucha investigación, la verdad que, como os digo, está ya en una escala relativamente elevada y comercial, ¿no? Que es prácticamente una realidad. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Bueno, pues el problema fundamental que tiene es que le gustan mucho los metales preciosos. Le gusta mucho el iridio y le gusta mucho el platino, que son metales muy caros y muy escasos. Ya no solo es que no, bueno, las dos cosas están relacionadas. Son caros porque son escasos, ¿no?
Y entonces depende mucho la producción electroquímica de esos metales. Así que ese es uno de los talones de Aquiles que tiene la electroproducción de hidrógeno, porque la necesidad de utilizar esos metales, que se están intentando hacer mucha investigación para reducirlos, puede limitar mucho su uso. Una alternativa es utilizar, como hemos visto antes, el calor de forma análoga, como hemos visto en la producción eléctrica, y utilizar el calor solar para hacer directamente este proceso de disociación de la molécula del agua. Entonces tendríamos un proceso de este estilo, que vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿no? Aquí básicamente lo que tenemos es un intermedio, que es un óxido, que intercambia el oxígeno con el agua. Ese óxido es capaz de eliminar ese oxígeno del agua, dejando solo el hidrógeno. Entonces, es una característica de algunos materiales, que son materiales cerámicos tipo óxido, y que nosotros estamos intentando explotar en un sistema de este estilo, que sería también una torre de concentración, donde se alcanzarían altas temperaturas, porque este proceso funciona a altas temperaturas. Y, por supuesto, como también en el caso de la producción electroquímica, es un proceso en el que nos utilizan combustibles fósiles, no hay emisiones de CO2, puesto que únicamente tenemos el agua. Y, en principio, una de las grandes ventajas de este sistema es que tiene una gran eficiencia teórica, aunque hasta el momento es solo teórica. La eficiencia real es mucho menor. Entonces, esa es una de las razones por la que no es comercial todavía. Esto es una esponja de óxido de cerio. El óxido de cerio es un material cerámico, aunque os pueda sonar muy exótico. El óxido de cerio es un material relativamente abundante, relativamente barato y que casi seguro tenéis en vuestro coche, porque es parte de los catalizadores de los coches. Este material es el que se está utilizando actualmente en alguna planta experimental para la producción de hidrógeno de esta manera. Su eficacia es del orden del 5%, que no está mal, aunque todavía no es suficiente para hacerlo comercial. Pero sobre todo el problema que tiene es la temperatura elevadísima, que sí que es posible alcanzar simplemente con el sol, concentrando la radiación en un punto, pero que son temperaturas muy extremas y que no es las condiciones ideales en las que queremos trabajar. Para eso hemos buscado alternativas y una de ellas es las perovskitas, que nos permiten hacer este proceso también. ¿Pero qué son las perovskitas? Bueno, pues las perovskitas son un mineral que se encontró en el siglo XIX en los montes Urales en Rusia y que tiene esta composición, pero que posteriormente es un óxido que tiene dos componentes metálicos, carne y titanio en el original, pero que sobre todo luego hemos descubierto que somos capaces de hacerlo en el laboratorio cambiando y combinando muchos elementos. Simplemente lo único que necesitamos es buscar un elemento que tenga un tamaño relativamente grande, que sería el elemento A, y un elemento que tenga un tamaño un poquito más pequeño, que sería el elemento B, combinarlos con el oxígeno. De tal manera que nos da lugar a un montón de estructuras de este estilo que a nosotros nos encantan porque son flexibles, nos permiten jugar bastante a los químicos, ¿no? y a la gente que trabaja con materiales. ¿Cómo se hacen las perovskitas? Bueno, aparte de encontrarlas como minerales, pues las podemos hacer en el laboratorio. Esto es una de las cosas que podemos hacer. Y como veis, es un proceso bastante curioso, ¿no? Esto es lo que se está formando aquí. Es este pequeño volcán que tenemos en el laboratorio con estos gases que sí que son bastante tóxicos y por eso los tenemos que tener en una vitrina para expulsarlos. Es la primera fase de la producción de las perovskitas. Aquí tenemos los metales y los estamos cocinando para conseguir obtener las perovskitas. Luego esto tiene varias etapas, pero luego esta es la más llamativa. Vale, pero volviendo atrás, estábamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha hablado de renovables, antes de inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues voy a intentar explicarlo. Por una parte, tenemos un problema que es encontrar la perovskita perfecta, ¿no? La perovskita, como os he dicho, tiene múltiples componentes. Podemos combinarlos de múltiples maneras.
Pero además no solo tenemos A, sino que también podemos tener A', que podemos tener una segunda A. Podemos sustituir varios metales en una posición y varios metales en la otra posición, de tal manera que nos dan muchas combinaciones. Entonces tenemos que buscar cuál es la ganadora. Necesitamos buscar un montón de combinaciones posibles y encontrar el mejor material que nos permita producir el hidrógeno. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es mirar la tabla periódica. Tenemos todos estos elementos para jugar, ¿vale? Pero, bueno, sería bueno intentar lograr unos cuantos porque tenemos demasiadas posibilidades. Entonces, bueno, pues podemos empezar a descartar los que no forman perovskitas, porque lo sabemos por experiencia, en parte porque algunos son gases, en parte porque no tienen los tamaños adecuados. Luego también podemos eliminar de la tabla periódica todos los elementos que son radioactivos o que son inestables. No queremos algo que desaparezca o que nos dé problemas de radioactividad, ¿vale? Luego podemos eliminar también los elementos que son muy tóxicos, como por ejemplo pues el cromo, el cadmio, el mercurio. Todos esos elementos son algo que queremos evitar porque evidentemente no queremos tener problemas con la toxicidad. Luego, además, podemos intentar evitar los materiales que son muy caros, que es el problema que tienen los electrolizadores, como el iridio y el platino, y además otros como el renio, el cadmio. Bueno, hay un montón de elementos caros porque son escasos. Entonces ya nos quedan bastante pocos, en principio, ¿no? Tenemos todos estos de la tabla periódica, hemos ido reduciendo. Además, algunos de ellos sabemos que los podemos colocar en las posiciones A o del tamaño, otros en las posiciones B, o sea que todo está bien y todo está preparado para la búsqueda de perovskitas. Bueno, parece sencillo, ¿no? Tenemos unos cuantos elementos, hacemos combinaciones y nos saldrían unos 60 perovskitas. Bueno, es algo que podemos manejar. Es un número razonable. Sin embargo, si empezamos a hacer mezclas y empezamos a meter en cada posición A o B varios elementos, entonces las cosas se complican. Y ahí empezamos a tener muchas posibilidades. De tal manera que haciendo una variación del 10%, bueno, sin tener más, llegamos a un valor de 300.000 diferentes compuestos, más de 300.000 diferentes compuestos. Si queremos hacerlos en el laboratorio, tardaríamos más de 1000 años y, por supuesto, eso no es viable. De tal manera que la única posibilidad que tenemos para resolver este problema y buscar la cosa más óptima sería utilizar la inteligencia artificial a partir de los datos que tenemos, ¿no? Ahí es donde está la conexión. Bueno, estas dos transparencias, lo siento mucho, pero simplemente voy a intentar explicarlo que se entienda un poquito. Esto es igual un poquito lo más complicado de todo. Estamos utilizando un sistema que se llama Random Forest, que es un bosque aleatorio. Aquí nos vamos a dar un paseo por el bosque aleatorio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que tenemos una bolsa llena de datos. Pensar la bolsa como que está llena de bolas, de piedras de diferentes colores. Entonces lo que hacemos es sacar de esa bolsa diferentes piedras de diferentes colores y sacamos unas poquitas cada vez. Entonces, con esas poquitas que sacamos cada vez hacemos una predicción. Y luego volvemos a meterlas y volvemos a sacar otra vez y hacemos otra predicción. Entonces estamos haciendo un juego al azar que nos da una posibilidad de hacer decisiones. Cada una de estas veces que sacamos elementos de la bolsa, tenemos una posible predicción que tiene forma de arbolito, por ahí del bosque. Y cuando tenemos un montón de esas predicciones, de estos bosques, de estos árboles que se van creciendo al azar porque las estamos cogiendo de la bolsa de una forma totalmente aleatoria, tenemos un montón de predicciones diferentes que si las mezclamos conseguimos tener una predicción que es mucho más potente que cada una de ellas inicialmente. Y esto es más sencilla lo que estamos intentando hacer mediante eso de programación, algoritmos. Y bueno, sin más, simplemente para mostraros el aspecto que tiene, esto es lo que estamos obteniendo en el laboratorio. Y como veis, tenemos una nube de puntos que son los valores, los datos que tenemos y en los que intentamos encontrar cuál es la tendencia, cuál es el sentido que tienen y hacia dónde van. Entonces, bueno, aunque se ve que hay mucho ruido, hay mucha dispersión de valores, podemos predecir hasta un 84% de esa variabilidad mediante este algoritmo, que quizá todavía no sea suficiente,
pero al menos nos permite orientar un poco la búsqueda de esos 300.000 materiales que estábamos buscando, cuáles son los más adecuados, ¿no? En cualquier caso, vamos a tener que validarlos experimentalmente y para eso también tenemos elementos en laboratorio que nos permiten medir las propiedades y ver si lo que hemos predicho mediante inteligencia artificial se corresponde con la realidad. Bueno, aquí os doy unos valores. Por una parte, esta es la predicción de la inteligencia artificial para un material concreto. Olvidaos es simplemente un número, 327. Lo que experimentalmente encontramos es 305, que bueno, se le aproxima bastante, pero no es exactamente lo mismo. Y luego también, de otra forma teórica, pero más directa, podemos encontrar este valor y hemos encontrado que es 315. Bueno, ahí andamos. Al menos andamos por el orden de magnitud, andamos por el 300, ¿no? Entonces todavía las predicciones no son perfectas, pero nos vamos aproximando. En cualquier caso, ya son útiles, porque nos permiten reducir mucho el tipo de materiales que vamos a buscar. Bueno, pero seguramente habéis oído que la inteligencia artificial consume mucha energía y que estamos utilizando inteligencia artificial para reducir el consumo energético, para hacerlo todo esto más sostenible. Bueno, pues efectivamente ahí tenemos un problema, porque el entrenamiento de modelos, que es lo que estamos haciendo, consume bastante energía. De hecho, aquí este dato, en lo que sería la etapa previa de ChatGPT, pues se consumió esta cantidad de estos gigavatios hora, que es el consumo anual de 120 hogares, o sea que no es poco precisamente lo que consume de energía. Aquí podéis ver una comparación de lo que sería actualmente el consumo de los centros de datos respecto a otros usos de la energía como los vehículos eléctricos, aire acondicionado, las industrias. Hay mucha incertidumbre, que es lo que marca esta barra, porque realmente no está muy bien cuantificado cuánto es este consumo de energía. Y lo que sí que está claro es que ese consumo es creciente, porque cada vez tenemos más centros de datos y cada vez vamos a tener más uso de la inteligencia artificial. Entonces tenemos un problema y tenemos que hacer algo para solucionarlo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues de manera un poco lo de siempre, reducir, ahorrar y utilizar cosas que sean más sostenibles, ¿no? Reducir optimizando los modelos de tal manera que menos cálculo, hacer una inteligencia artificial responsable, es decir, utilizarlo cuando sea estrictamente necesario, cosa que es un poco difícil porque todos tenemos la tentación de usarlo continuamente. Y luego, desde luego, creo que esto es una parte clave del futuro, que es utilizar energías renovables en los centros de datos y mejorar la gestión térmica y el uso del agua. Pero yo creo que aquí también hay una posibilidad de utilizar de una forma sinérgica estas dos cosas, porque al mismo tiempo tenemos un centro de datos que consume mucha energía, que tiene muchísimo rechazo de calor, es decir, que está generando muchísimo calor, pero ese calor es útil para algunas cosas. Y si podemos encontrar la forma de aprovecharlo, de almacenarlo, de transportarlo, de utilizarlo de otra manera, podemos tener parte de la solución al problema. Y después de todo esto, ¿qué vendrá en el futuro? Bueno, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Podemos tener aquí a nuestros amigos los robots trabajando con nosotros y quejándose de que solo le damos cosas aburridas que hacer. También podemos estar totalmente superados por los robots, o podemos acabar como en Terminator, ¿no? El futuro está por escribir. Actualmente estamos empezando con la inteligencia artificial y desde luego pues, sí hay una posibilidad de generar una superinteligencia como Skynet, como en el caso de Terminator, ¿no? Sin embargo, actualmente, bueno, al menos eso creemos que los que están programando lo están haciendo con una forma ética, de tal manera que están buscando una inteligencia artificial que esté alineada con los valores humanos, que sea ética, como os digo, transparente, que esté regulada, que haya una gobernanza. Es necesario legislar para intentar no tener problemas en ese sentido. Es inevitable que la inteligencia artificial se vuelva más inteligente que nosotros y nos domine. Yo creo que no lo es así, que no es así. Que podemos hacer, bueno, desde luego va a ser una herramienta, nos va a acompañar. Yo creo que estamos más cerca del primer modelo en el que los robots, o no necesariamente robots, sino simplemente un programa, una aplicación, nos va a acompañar y nos va a ayudar. Pero tenemos que tener un poco de cuidado para no generar algo que no queremos. Bueno, de todas maneras, os puedo decir que esta transparencia está hecha por ChatGPT, o sea que os lo podéis decir, pero no, lo es sobre inteligencia artificial.
Y bueno, ya para terminar, simplemente quería dar las gracias a toda la gente que ha intervenido en este trabajo. Desde luego a Alicia Bayón, que tendría que haber estado aquí hoy, pero que no ha podido estar porque ha sido madre recientemente. A Laura Molina, que se está peleando con los datos, haciendo su tesis. A Verónica Gandunglia Pirovano y a Silvia Jiménez de la Universidad de Alcalá, que nos están ayudando con los modelos. Y a Alberto de la Calle, que también está participando en la validación de los datos. Y nada, nuevamente a vosotros, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Tenéis unas preguntas muy difíciles, igual las puedo contestar. Sí. También tengo que agradecer pues, que haya, digamos, mostrado una pequeña parte de la cara B de la ciencia, que es la que normalmente no se presenta al público, ni se habla, ni se trata sobre ella, que es el consumo de la inteligencia artificial, el consumo y la contaminación de los grandes centros de datos, de las energías renovables que también consumen y contaminan un montón, y que de eso no se suele hablar, pero sobre todo es de agradecer lo que comentaba de que se haya visibilizado, presentado el problema que tenemos con la inteligencia artificial, que ni es neutra, ni es algo que realmente aparezca mágicamente a solucionar los problemas, ni nada por el estilo. El problema con la inteligencia artificial es el consumo de energía que produce, y se supone que es una herramienta que está para solucionar muchas cosas, pero también genera ciertos problemas. Y otra cosa que comentaba es que la inteligencia artificial no es neutra. Tiene sesgo, digamos, intereses privados, porque la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente. Y está programada por una serie de programadores y de personas que tienen unos intereses. Y solo hay que tener un pequeño debate y demostrarlo con ChatGPT para descubrir que eso es realmente así. Pues a mí lo que me interesa, por supuesto, es conocer los logros de la ciencia y las implicaciones que se le pueda dar con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías para resolver problemas. Pero también me interesa saber, porque así es como se puede comparar y contrastar lo que hay detrás, lo que no nos muestran, lo que no nos quieren enseñar, porque entonces no se vende el producto, que es de estas cosas que he comentado. Es decir, los sesgos, los problemas que se generan y todo lo que viene detrás de esta tecnología revolucionaria. Pues sí, efectivamente, eso es una cosa que no he comentado. Efectivamente, la inteligencia artificial no es neutra, tiene sesgos. Fundamentalmente tiene sesgos, al menos en parte, porque está basado en los datos que ya hay. Entonces, esos datos los hemos generado nosotros y nosotros tenemos muchos sesgos y tenemos muchos problemas. Entonces, simplemente reproduce lo que está ahí. Por eso es necesario regularlo y hacer un esfuerzo por tener una neutralidad que es muy compleja porque a nosotros mismos, por nuestra psicología, nos cuesta ser neutros. No somos objetivos, nadie lo es. En cualquier caso, como también lo que quería comentar es que la inteligencia artificial, como he intentado mostrar al principio, es múltiple. Las hay inteligencias, por ejemplo, superprogramas como ChatGPT o como AlphaFold, que son de grandes corporaciones y que, por supuesto, tienen cosas buenas. Yo los uso, uso ChatGPT como mucha gente. Y también hay que estar muy vigilantes para que efectivamente esos datos que les proporcionamos de una forma directa o indirecta tengan un buen uso y para que realmente sean éticos y no entren y mantengan esa neutralidad. Desde luego que sí. Al mismo tiempo, pues como he querido mostrar, pues la inteligencia artificial puede resolver problemas, puede generar otros. Uno de ellos es el de la energía o la contaminación asociada. No hay nada absolutamente neutro. Cualquier cosa que introducimos en el mundo tiene su parte negativa y su parte positiva. Lo he intentado mostrar. Creo que es importante tenerlo en la cabeza cuando lo utilizamos y cuando intentamos desarrollar herramientas de ese estilo. Intentar que lo que generemos sea realmente merezca la pena, tenga un valor añadido, que sea mejor, aunque efectivamente nunca va a ser 100% neutro y siempre va a tener un impacto. Siempre hay un impacto. Pero bueno, yo creo que al menos cuando se trabaja en temas energéticos,
sí tenemos nuevamente muy en cuenta los impactos y porque es parte de la forma de trabajo. Es decir, necesitamos hacer cosas que tengan un impacto positivo en energético positivo, pero que no generen otros problemas, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es la posibilidad de utilizar biocombustibles, cuál es la posibilidad de utilizar hidrógeno, qué impactos va a tener, qué problemas va a generar en otra parte. Yo no puedo abarcar todo, nadie puede abarcar todo, tenemos mucha gente trabajando en estas cosas, pero sí que lo tenemos en cuenta. Sí que es verdad que tenemos en cuenta los múltiples impactos. Siempre hay muchas variables, muchas problemas que tener en cuenta. Desde el uso de metales preciosos, que no solo es un problema económico, sino también puede ser un problema social, porque algunos de ellos están en países donde las condiciones de trabajo no son precisamente las más adecuadas. Estamos en un mundo enormemente complejo, muy interconectado, que tiene muchas implicaciones morales y que intentamos, en la medida de lo posible, ser conscientes y trabajar para que no sean tan determinantes y que realmente lo que vayamos construyendo en el futuro sea un poquito mejor. Pero realmente es complicado. Éticas y morales también, digamos, están incluidas en esta tecnología, porque tengo la impresión de que la tecnología avanza muy rápidamente, pero la sociedad no, porque la sociedad tiene unos principios morales que están obsoletos. Con esto me refiero, por ejemplo, al tema de que si la inteligencia artificial va a discriminar a las personas que tengan, pues, acceso a ella, va a discriminar algunos procedimientos, ya sean burocráticos o jurídicos. Se utiliza no solo de ciencia, digamos, redes sociales, etcétera. Entonces, si esa inteligencia artificial no tiene esos conceptos éticos y morales y está siendo programada y vamos, cada vez en más ámbitos por unos empresarios que tienen intereses privados, pues entonces a la larga eso acaba conduciendo a una discriminación y un totalitarismo de estas herramientas. Podría ser una posibilidad, pero por eso estamos la sociedad para intentar presionar para esa regulación y en parte yo creo que también hay. Esto que dice muy deprisa. Efectivamente, la regulación va por detrás. Esto está siendo ya una realidad y al mismo tiempo tenemos que adaptarnos a esa realidad legislativamente como sociedad y tenemos que hacer muchas cosas. Sin duda hay que hacerlas y es importante tener en cuenta. Sí, en realidad yo creo que el uso del hidrógeno, bueno, está un poco por definir todavía. Se ha postulado muchas veces reutilizar, volverlo a convertir en electricidad, pues es una cosa factible por medio de células de combustible, pero posiblemente también se pueda utilizar en la producción de nuevos combustibles sintéticos como un elemento de esa producción, es decir, no sería el hidrógeno en sí lo que meteríamos en el depósito, sino posiblemente un producto hidrogenado. ¿Vale? Eso, por ejemplo, se está haciendo en parte en lo diré, en el SAF, que es Synthetic Aviation Fuel, que es lo que ya está funcionando. Algunos aviones, incluso de Iberia, están utilizando ese combustible sintético de aviación y en parte es un aceite hidrogenado. Ahí están metiendo hidrógeno. Las posibilidades del hidrógeno son múltiples. Hasta ahora se ha utilizado fundamentalmente la industria química. Se va a seguir utilizando la industria química y probablemente con nuevas aplicaciones que tengan que ver con los combustibles. Al mismo tiempo, es una forma de almacenar y puede ser una forma de regulación de la intermitencia de las redes eléctricas que están basadas en renovables. Estamos en un momento también como de crecimiento relativamente rápido, quizás no tan exponencial como el de la inteligencia artificial, pero sí un crecimiento rápido. Y hay tecnologías en competencia y, bueno, no sabemos muy bien por dónde va a tirar
Mi sensación es que, por ejemplo, para lo que serían vehículos domésticos, para automóviles, no va a ser el hidrógeno, porque ya tenemos vehículos eléctricos que tienen sus problemas, pero que ya están funcionando, ya están en la calle. Cambiar de tecnología ahora por otra cosa ya sería muy complicado. Y, sin embargo, el hidrógeno sí que puede tener un papel, como os digo, en la regulación de redes, la industria química para generación de nuevos productos, de nuevos combustibles sintéticos y, por supuesto, también en fertilizantes, que sigue siendo uno de los usos principales y que seguimos utilizándolos en grandes cantidades. Yo tenía una pregunta. Sí. El debate que se abre ahora, reciente apagones que ha habido, más un poco a la energía nuclear, ¿crees que lo que sí hay un uso de detrás es económico? ¿Tú crees que la energía nuclear es todo lo que nos cuentan? No sé, ¿qué opinión tienes respecto un poco a esto? Pues esperaba una pregunta de este estilo, la verdad. A ver, es un tema complejo. Efectivamente, el apagón, ha habido un debate sobre la energía nuclear, sobre las energías renovables. La realidad, creo que de objetiva he contado en 2 palabras, es que efectivamente las renovables son energías inestables en cierta medida porque dependen del sol. Hay día y noche, pasan nubes, cambia el tiempo, son más variables. Mientras que la energía nuclear es una energía de base que tú enciendes y va al nivel que tú quieras. Es una energía muy cómoda, por eso les encantan las eléctricas. Es una energía que tiene una producción muy predecible. Bien, hasta ahí, eso son datos. Para estabilizar el sistema eléctrico, seguramente vamos a necesitar una energía que sea continua. Podría ser hidroeléctrica, que también es renovable. Pero el problema con la hidroeléctrica es que tiene una variabilidad, no en días, pero posiblemente en años, porque hay años secos, años húmedos. Siempre vamos a tener que tener algo que estabilice el sistema. Puede ser almacenamiento. Al final esto es una dinámica entre la tecnología y la parte económica, pues soluciones más caras y más baratas. Respecto a la energía nuclear, en este momento, mi opinión personal, la energía nuclear ha jugado un papel importante, ha sido muy importante, seguramente lo va a seguir siendo. Yo no creo que esté en el futuro. En el futuro no va a estar la energía nuclear, desde mi punto de vista, pero fundamentalmente por 2 razones. Porque no creo que sea tan barato. Es decir, ahora puede ser barata una vez que está amortizada, aunque hay que ver qué metes en la ecuación, porque si estás metiendo lo que sería el almacenamiento y la gestión de los residuos, los tiempos se te van en infinito y entonces ahí la contabilidad empieza a fallar. Y la inversión para montar una planta nuclear es elevada. Entonces, yo no creo que vaya a ser una energía de futuro. Ahora mismo tenemos centrales nucleares funcionando, en el caso concreto de España. Bueno, quizás desde mi punto de vista, quizás no sea mala idea prolongar su uso un tiempo para estabilizar el sistema y potenciar esas renovables. Pero no va a ser lo que va a estar en el futuro, desde mi punto de vista, por razones prácticas y económicas. Y bueno, desde luego también tiene sus problemas, que ya no vamos a hablar de los múltiples accidentes, no tantos, pero bueno, todos tenemos en la cabeza, ¿no? Que ya no vamos a hablar de Chernóbil, pero que es un país perfectamente controlado, muy tecnológico y sin embargo falló por una cosa imprevista, ¿no? La energía limpia, no es una energía ¿qué crees o hasta qué punto te llegas a creer un poco de ese argumento? A ver, ¿Qué te posicionarías un poco ante esos comentarios? yo intento mantener la neutralidad, intento mantener un poquito de objetividad. Es una energía limpia si estamos hablando de CO2. La nuclear no produce CO2 en principio, aunque bueno, luego también hay matices, porque construir una planta necesita mucho hormigón que produce mucho CO2. Pero bueno, eso podría amortizarse y a largo plazo podría estar compensado. Pero es verdad que es una energía que necesita mucha seguridad,
porque un accidente puede ser muy dramático, entonces eso encarece. Y al mismo tiempo la gestión a largo plazo de los residuos, que siguen siendo un residuo muy peligroso durante muchos años, cientos de años, genera un problema que yo creo que no está controlado, pero no es 100% resoluble. Entonces yo creo que esa razón es un poco la económica y un poco la de los residuos, es lo que hace que no es una energía renovable, pero es una energía baja en CO2. Sí, a veces se vende como... En ese sentido, si consideramos lo que es el combustible, si dejamos aparte el combustible usado, la emisión de una planta nuclear es cero, una vez que está funcionando. Tiene una enorme chimenea que está lanzando vapor de agua simplemente por la refrigeración. Y en ese sentido, no está produciendo como una central térmica convencional que está generando gases, algunos de ellos contaminantes, aparte del CO2, que no es inmediatamente tóxico, pero que tiene un efecto en el planeta muy grande. Y bueno, en ese sentido, pues claro, la gente que está interesada en el lobby nuclear potencia esa parte que es una parte de la verdad, pero es una parte, ¿no? La otra parte también existe, ¿no? Que tenemos una posibilidad de un accidente que es pequeña, pero esa parte pequeña es real, y por otra parte, para que sea pequeña necesitamos un montón de medidas de seguridad que encarece la energía, y por otra parte la gestión de los residuos a largo plazo sigue siendo un problema. Sí. Venga. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que es magnífico y además, pues eso, transmitir de una manera sencilla, clara, estos conceptos que a veces son bastante abstractos y complicados de transmitir, ¿no? Yo quería aprovechar para hacer una publicidad en el sentido que ayer tuvimos una charla sobre fotocatálisis, que es una tecnología de la cual se ha hablado hoy, y que si a alguno de vosotros le interesa, la podrá ver en nuestro canal de YouTube dentro de pues, un mes aproximadamente, la colgaremos y se explicará también cómo la tecnología fotocatalítica puede ayudar a mejorar la calidad del aire y a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y respecto al hidrógeno, ya creo que has explicado muy bien lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Producido a partir de energías renovables. Mi pregunta va más en la forma de acumular ese hidrógeno, cómo funcionan cómo de una manera funcionan las pilas de hidrógeno o cómo se almacenaría ese combustible y cómo se gestionaría, porque realmente el hidrógeno es viable como combustible, ya has avanzado que se pueden hacer combustibles hidrogenando combustibles o biocombustibles o combustibles tradicionales, pero es concebible, por ejemplo, tener una hidrogenera y tener el hidrógeno almacenado a una temperatura determinada o en un estado determinado y poderlo meter directamente en un tanque. Sí, es factible. Hay muchos sistemas experimentales. De hecho, la forma más sencilla, entre comillas, sería meterlo en un tanque a presión. Un tanque a presión. Efectivamente, bueno, pues es un gas a presión, como otros muchos que tenemos, no tan habitualmente, pero bueno, pues también hay gas licuado de petróleo que lo puedes meter en algunos coches, que también está a presión y también lo tenemos tradicionalmente. El depósito del vehículo tendría gas. Tendría gas presurizado. Porque conseguir licuar el hidrógeno es muy complicado. Necesitas muy baja temperatura, muchísima presión, no es viable. Realmente tendrías un gas muy de presión. Entonces, bueno, a nadie nos gusta tener algo muy presurizado al lado, pero la realidad es que es bastante habitual. Porque también uno pone de gas butano tradicional a presión. Claro. No a tanta presión, seguramente. No. Pero también va a presión. Es decir, cuanto más gas quieras meter, de hecho es una de las cosas que se han intentado, es aumentar la presión para almacenar más gas, tener más autonomía. Me suena el número, quizás esté equivocándolo, pero en torno a 500 bares se estaba metiendo ya para hidrógeno.
200 es lo que viene cargado normalmente en una botella de gas. Entonces, bueno, se han intentado meter presiones mayores para almacenarlo, para tener más hidrógeno metido en el mismo espacio, ¿no? Además, hay mucha investigación y muchas tecnologías posibles. Puedes utilizarlo, puedes hacer la reacción química, que estás un poco más en mi mundo, hidrogenarlo y ya lo tienes como un combustible líquido, que bueno, es más fácil de transportar. Hay diversos combustibles sencillos que se han propuesto. Uno de ellos es el amoníaco. Tiene una densidad de hidrógeno muy grande, entonces tú lo puedes transportar como amoníaco, que es líquido, aunque es verdad que es un líquido un poco especial porque es corrosivo, es peligroso, ¿no? Bueno, lo puedes licuar con facilidad el amoníaco. Sí. El amoníaco que es complicado si tienes una fuga o cualquier cosa. Sí, tiene sus problemas. Y también lo puedes almacenar como en sistemas que retengan en hidruros metálicos, que simplemente es una parte de metal que recoge el hidrógeno y lo puede absorber. Eso funciona bien, pero tiene sus problemas porque la velocidad de captación y de regeneración no es ideal para su uso todavía. Y al mismo tiempo, para ser metales, pues son un poquito pesados, con lo cual la parte de hidrógeno es relativamente pequeña. Pero bueno, se está estudiando con muchísimas posibilidades. Ya te digo, al final dependerá un poco del uso que se tenga. Pero el más inmediato, el que ya estaría, seguramente es un depósito como los que hay de gas natural, pero para hidrógeno. Bueno, en ciertos niveles. Yo no entiendo del todo si lo que no emiten CO2 es al fabricarlos o emiten, o luego al usarlos siguen emitiendo. Me puedes aclarar un poco eso. Sí, muy buena pregunta. La verdad es que estos combustibles, nuevos combustibles sintéticos, en realidad sí emiten CO2 porque al final están basados en carbono, son hidrocarburos. Lo que pasa es que ese CO2, si no me equivoco, en lo que están utilizando son aceites vegetales, ¿vale? Entonces, en todo el ciclo, lo que ha pasado es que ese CO2 lo ha captado de la atmósfera una planta, se ha convertido en un aceite. Y ese aceite luego al final se ha hidrogenado y se ha convertido en algo que es absolutamente equivalente al que sale del petróleo químicamente, pero tiene un origen vegetal. Entonces, efectivamente está volviendo a emitir CO2 y ese CO2 en principio está compensado por el ciclo más o menos largo de la planta que está captándolo. La realidad es que tú tienes que ese proceso con muchas etapas, es decir, desde que tú la planta capta el CO2, lo convierte por su bioquímica en un aceite, luego cosechas, luego lo transformas. Todas las etapas van perdiendo eficiencia, cada una de ellas hace que tenga un consumo y al final no estás recuperando el 100% de lo que estás metiendo. Eso también es la realidad y hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que hoy en día para hacer volar los aviones de forma sostenible no tenemos muchas opciones. Realmente lo que descompensa el CO2 atmosférico son los combustibles fósiles, que es el CO2 acumulado por animales y plantas durante millones de años. Sí. Evidentemente, lo de utilizar los combustibles sintéticos, como lo que decía el SAF, combustible sintético de aviación, es un paso grande. No sé decirte, no sé el número exacto de carbono que estamos reciclando, no es el 100%, pero es bastante mejor que en un combustible fósil acumulado. Todo lo que se da en esa empresa, pues les permite mucho capturarlo. Ese CO2 que se produce en un sitio localizado, utilizarlo con el hidrógeno, también producir combustible. Entonces, teóricamente el balance neto es que tú estás utilizando un CO2 que no es fósil. Entonces, como utilizas eso cuando emites, el balance de CO2 sería cero. Ya. No tengo que todavía no está Y también se está haciendo mucha investigación en utilizar directamente residuos, basura, básicamente, y convertirla en combustibles. El problema es que es un reto tecnológico complejo.
¿Perdón? Sí, capturar el CO2 es posible, pero es caro. De hecho, hay una planta en Islandia que está haciendo eso, utilizando energía geotérmica, otra renovable, pero peor distribuida, allí la tienen en abundancia, para capturar CO2 de la atmósfera y convertirlo en cosas útiles, hacer un proceso de conversión en metanol, quiero recordar. Eso lo están captando directamente de la atmósfera como si fuera una planta, pero claro, eso necesita mucha energía y eso hace el proceso caro y se puede hacer de momento en algún sitio puntual como en Islandia que tiene esa energía geotérmica en abundancia. El meme ese que dice, sería estupendo encontrar un sistema que absorbiera CO2 y tal. Y dice, ya existe, son las plantas, ¿no? Pues eso, efectivamente. ¿Cuántas Yo viste? solamente apuntar a esto. Existe una asociación francesa dirigida por un gran biólogo francés, ¿vale? Su proyecto es crear un bosque primario en Europa a nivel gigantesco para captar un nivel de CO2 muchísimo mayor de lo que hasta ahora se ha conseguido. Entonces, ¿crees que eso podría llegar a ayudar a que no se emitiera tantísima cantidad de CO2? A ver, La propia naturaleza podría ayudarnos. Sin duda, yo no soy muy... Todos nos gustaría tener lo que llaman la bala de plata, ¿no? Lo que mata el problema del CO2. No va a haber una única solución, tenemos que tener múltiples soluciones. Desde luego, lo de bosques que realmente funcionen de una forma natural y que tengan mucha capacidad y que sean bosques que realmente tengan todos los elementos ecológicos para que funcionen de una forma eficiente sería muy importante. Desde luego es una parte de la solución. Posiblemente tampoco podemos basarnos solo en eso. Vamos a tener que tener otras alternativas, pero al final es una suma de múltiples cosas. Yo creo que siempre cualquier solución va a pasar por sumar muchos esfuerzos. Microalgas son más interesantes. Bien, la Posidonia, la famosa Posidonia. Microalgas. Sí, pero es que la Posidonia está desapareciendo. Sí. Los pulmones del Cuenta, esto es un círculo vicioso, ¿no? Porque necesitas energía para producir técnicas o energía que reduzca el consumo de la energía. Entonces, la solución práctica siempre es la más fácil. Es reducir el uso de la tecnología y Sí, a ver, siempre podemos reducir, pero es un poquito complicado lo que voy a hacer. Una vez que nos tenemos todos metidos la droga, como estos, tenemos un móvil en el bolsillo. O sea que es muy difícil prescindir de lo que ya tenemos porque da cosas buenas. Evidentemente, como todo, nos da también problemas. Hay que intentar gestionarlo, pero desde luego es una de las cosas, utilizarlo solo lo necesario, lo realmente necesario. Por supuesto, siempre parte de la ecuación, reducir el uso y ahorrar y gestionarlo mejor, desde luego. Bueno, pues muchas gracias. Si no tenéis ninguna pregunta más, muchísimas gracias. Y como ha dicho Enrique, os convocamos a la próxima edición de Ciencia en Primera Persona que tendrá lugar ya después del verano. ¿Vale? Muchísimas gracias.